Miguel Ángel Asturias fue un escritor, poeta, periodista y diplomático guatemalteco, nacido en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899. Es considerado uno de los grandes representantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Estudió Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se interesó por los problemas sociales y políticos de su país, y más tarde viajó a Europa y terminó exiliándose a París, donde entró en contacto con corrientes literarias de vanguardia y con estudios sobre la cultura indígena. Su obra se caracteriza por la fusión del realismo mágico, el mito indígena y la denuncia social. Entre sus libros más destacados se encuentran Leyendas de Guatemala, que fue publicada en 1930, Hombres de Maíz, 1949, y la novela El Señor Presidente, en 1946, que refleja los abusos de las dictaduras en Latinoamérica. Además de su trabajo literario, Asturias tuvo una importante carrera diplomática, representando a Guatemala en distintos países. En 1967 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer guatemalteco y segundo latinoamericano en obtener este reconocimiento. Falleció en Madrid, España, el 9 de junio de 1974, dejando un legado literario que combina la riqueza cultural de Guatemala con una gran visión crítica de la realidad social y política de su tiempo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo que qué nos pasa? Vamos a vender el maíz. Imagínate cuánto haríamos con esto. Ustedes solo miran el oro. Para nosotros el maíz es espíritu, alimento sagrado, promesa con los dioses. Y si lo arrancan, arrancan también la vida del hombre. Pero eso es una simple superstición. Imagínate, lo vendemos y lo exportamos. Toda la fortuna que haríamos. El progreso no espera tradiciones ni rezos. Progreso, ¿llamas progreso al despojo? Sembrar el maíz para negocio es despreciar al maíz mismo. Nosotros fuimos hechos de maíz, ¿cómo vas a vender lo que eres? El mundo cambia, no podemos vivir atados a mitos. El maíz es tierra y trabajo, y la tierra nos tiene que dar ganancias. ¿Cómo que piensan venderlo? El maíz no se vende ni se regala, ni se arrienda. Es la sangre de nuestro pueblo, la carne de nuestros abuelos, es la raíz de nuestras vidas. Entonces seguirán siendo pobres. Defendiendo lo que no entienden. Pues más pobre el que no respeta lo que lo hace hombre. El maíz no es mercancía, es nuestra raíz y lucharemos por ello. Con ocasión del segundo coloquio de escritores latinoamericanos y alemanes en Berlín, hemos tenido el honor de tener entre nosotros al gran novelista y escritor Miguel Ángel Asturias. Maestro, ¿quiere usted decirnos algunas opiniones suyas? Primero sobre la literatura hispanoamericana, sobre el valor que tiene la literatura hispanoamericana como mensaje a los pueblos europeos. Como lo he explicado aquí en el coloquio, la literatura latinoamericana y especialmente la novela tiene un carácter puramente de testimonio, de lucha, de combate. Es una literatura que se está haciendo junto a los hombres, dentro de los hombres, que se hace en la calle, que se hace en las minas, que se hace en los campos petroleros, que se hace en los campos de explotación del banano. Es una literatura pues que responde a la vida misma y que por esa misma razón está interesando enormemente en todos los países del mundo. En Europa está siendo traducidas todas nuestras novelas a los idiomas europeos, francés, italiano, inglés, alemán. Este fenómeno se debe principalmente a que en nuestras novelas va el hombre unido a la naturaleza, a la gran naturaleza americana que sigue siendo algo deslumbrador,
pero que no es actualmente un elemento exótico al estilo de cómo Chateaubriand lo vio en Natcha, por ejemplo. Hombres de Maíz, obra de Miguel Ángel Asturias de 1949, que denuncia a los conquistadores y el capitalismo y honra nuestra cultura indígena. La historia gira en torno a la lucha entre los pueblos indígenas y los intereses modernos que buscan explorar la tierra para el cultivo del maíz de forma comercial. En contraste, los pueblos originarios consideran el maíz sagrado. Base de su cosmovisión y su identidad, el personaje principal, Gaspar Hilom, encarna la resistencia indígena contra la destrucción de sus tradiciones y su entorno. En su comienzo se enfrenta contra Gaspar Hilom, hombre que es jefe de la rebelión indígena que está en contra de los ladinos y disputa por el futuro del sagrado maíz. Es una de las obras más emblemáticas del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel. La novela, escrita en este estilo profundamente poético y simbólico, mezcla el realismo mágico con mitología indígena, especialmente la del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Hombres de Maíz consolidó a Asturias como una figura clave del boom latinoamericano y es una de las obras literarias más importantes de Guatemala, reconocida internacionalmente por su estilo innovador y su profundidad temática. No es solo una obra literaria, sino un acto de resistencia cultural, profundamente arraigado en el alma de Guatemala. Asturias denuncia la opresión de los pueblos originarios, la explotación de los recursos naturales y la pérdida de valores tradicionales frente al avance del capitalismo y la modernidad. La obra rescata y celebra la cosmovisión indígena guatemalteca, mostrando el maíz no solo como alimento, sino como símbolo de vida, espiritualidad y conexión con la tierra. A sus 24 años, Asturias viaja a Londres y luego a París, donde estudió etnología en la Universidad de Sorbona. En aquellos años, París era el epicentro de la vanguardia literaria y artística mundial. Las calles bullían de cafés donde se discutían nuevas formas de ver el arte, la literatura y la filosofía. Allí, Miguel Ángel Asturias no fue un simple espectador, se sumergió en aquellos debates, respirando cada idea innovadora, absorbiendo la efervescencia cultural que marcaba profundamente su visión literaria. En París, Asturias no estuvo solo. Su camino lo llevó a convivir con escritores y artistas de gran renombre. No menos importantes fueron los lazos con los intelectuales latinoamericanos que también buscaban un lugar en el viejo mundo. De ese intercambio vibrante nació una síntesis única. Asturias supo entrelazar la tradición indígena guatemalteca con corrientes más modernas de la literatura universal, una unión entre lo ancestral y lo vanguardista. Hubo un movimiento que buscaba liberar la mente del control racional y explorar lo mágico, lo inconsciente. Ese movimiento se llamó surrealismo. Miguel Ángel Asturias se sintió atraído de ese movimiento porque éste se conectaba con la cosmovisión maya, llena de símbolos, mitos y mundos paralelos. Su escritura comenzó a mezclar lo real con lo fantástico, lo histórico con lo mítico, lo político con lo poético. En 1949, Miguel Ángel Asturias publica Hombres de Maíz. Su esencia está marcada por el realismo mágico. En sus páginas, la naturaleza cobra vida, los espíritus acompañan a los hombres y los mitos mayas conviven con la realidad cotidiana. Pero Hombres de Maíz no es solo un canto a la tradición, también es un grito político e histórico. Asturias denuncia la explotación de los pueblos indígenas, la invasión de sus tierras y la imposición de un modelo económico que destruye el maíz, símbolo sagrado de la vida para las comunidades mayas. Así, Asturias construye una obra en la que lo mítico se convierte en arma de resistencia y lo maravilloso en una forma de narrar la verdad histórica. Hombres de Maíz es, a la vez, poesía, mito y denuncia política. A sus 24 años, Asturias viaja a Londres y luego a París, donde estudió etnología en la Universidad de Sorbona. En aquellos años, París era el epicentro de la vanguardia literaria y artística mundial.
Las calles bullían de cafés donde se discutían nuevas formas de ver el arte, la literatura y la filosofía. Allí, Miguel Ángel Asturias no fue un simple espectador, se sumergió en aquellos debates, respirando cada idea innovadora, absorbiendo la efervescencia cultural que marcaba profundamente su visión literaria. En París, Asturias no estuvo solo. Su camino lo llevó a convivir con escritores y artistas de gran renombre. No menos importantes fueron los lazos con los intelectuales latinoamericanos que también buscaban un lugar en el viejo mundo. De ese intercambio vibrante nació una síntesis única. Asturias supo entrelazar la tradición indígena guatemalteca con corrientes más modernas de la literatura universal, una unión entre lo ancestral y lo vanguardista. Hubo un movimiento que buscaba liberar la mente del control racional y explorar lo mágico, lo inconsciente. Ese movimiento se llamó surrealismo. Miguel Ángel Asturias se sintió atraído de ese movimiento porque éste se conectaba con la cosmovisión maya, llena de símbolos, mitos y mundos paralelos. Su escritura comenzó a mezclar lo real con lo fantástico, lo histórico con lo mítico, lo político con lo poético. En 1949, Miguel Ángel Asturias publica Hombres de Maíz. Su esencia está marcada por el realismo mágico. En sus páginas, la naturaleza cobra vida, los espíritus acompañan a los hombres y los mitos mayas conviven con la realidad cotidiana. Pero Hombres de Maíz no es solo un canto a la tradición, también es un grito político e histórico. Asturias denuncia la explotación de los pueblos indígenas, la invasión de sus tierras y la imposición de un modelo económico que destruye el maíz, símbolo sagrado de la vida para las comunidades mayas. Así, Asturias construye una obra en la que lo mítico se convierte en arma de resistencia y lo maravilloso en una forma de narrar la verdad histórica. Hombres de Maíz es, a la vez, poesía, mito y denuncia política. Madre Elvira de San Francisco, velada del monasterio de Santa Catalina, sería con el tiempo la novicia que recortaba las hostias en el convento de la Concepción. Ahora conocemos quién es Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Fue un autor, un periodista, un diplomático, escribió muchos libros, como El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Leyendas de Guatemala y muchos más. Sin embargo, él no fue un simple autor, su legado es multifacético, mucho más allá de simple literatura. Siendo pionero del realismo mágico, una técnica que fusiona lo realista con la magia y todo lo maravilloso, exploró temas políticos y la identidad cultural guatemalteca. De este modo, fue parte del preboom latinoamericano. Asturias fue un puente entre culturas, un luchador por la justicia y un guardián de la memoria ancestral. Su compromiso sigue siendo relevante y aún resuena como la voz de un pueblo que nunca muere.